Hola a todos, soy el Dr. Joe Dispenza. Quiero tomarme un momento y enseñarte algunas herramientas básicas para empezar a cambiar tu vida. Número 1. Cuando inviertes en ti mismo, inviertes en tu futuro. Saca un tiempo de tu vida ocupada para desconectarte del mundo. Apaga tu celular, la televisión y tu computadora. Siéntate por unos minutos y cierra los ojos. Número 2. Respira profundo varias veces y céntrate. Cuando centras tu atención en el momento presente, tienes más energía para crear. Si tu mente divaga hacia el futuro predecible o hacia el pasado conocido, es normal. Solo toma conciencia de eso y sigue trabajando para volver a instalarte en el momento presente. Cuando estás en el momento presente es cuando eres más creativo. Número 3. Pregúntate, ¿puedo ser definido por una visión del futuro en lugar de los recuerdos del pasado? ¿Qué quiero en mi vida? Y tómate el tiempo para contestar esta pregunta. A medida que empiezas a reflexionar y a pensar en la respuesta a la pregunta, estás cambiando tu cerebro. Cuando haces que tu cerebro encienda nuevas secuencias y nuevos patrones y nuevas combinaciones, esos son los primeros pasos para cambiar tu mente. Siguiente paso, número 4. Decide cuáles emociones sentirás cuando empieces a crear ese futuro y enséñale a tu cuerpo emocionalmente cómo va a sentir ese futuro. Y no te levantes hasta que empieces a sentir esas emociones. Siguiente paso, número 5. Ensaya en tu mente quién vas a ser cuando abras los ojos, las cosas que tienes que hacer, las elecciones que tienes que tomar, los pasos que tienes que dar. Revísalos una y otra vez. No puedes ir al futuro aferrándote a la biología de tu pasado. Decide qué pensamiento no puedes llevar a tu futuro. Escríbelos. Pensamientos como, no puedo, es muy difícil, nunca cambiaré, empezaré mañana, hay algo mal en mí, es culpa de alguien más. Decide cuáles conductas o acciones o hábitos inconscientes tienes que cambiar. ¿Cómo hablas? ¿Te quejas, te culpas o sacas excusas? ¿Te compadeces de ti mismo? Vuélvete súper consciente de esas conductas para que no vuelvas a actuar inconscientemente otra vez. Y por último, tienes que decidir qué emociones ya no pertenecen a tu futuro. Eso significa que, si quieres ser rico, tener una vida cómoda, no puedes pensar en carencias. Si quieres estar saludable, no puedes aceptar inseguridad o miedo. Debes empezar a condicionar tu cuerpo a una nueva mente. Solo hay una persona en todo este mundo que te puede encarrilar por el camino del éxito, y esa persona eres tú. La prosperidad comienza en la mente, y es imposible alcanzarla mientras tu actitud mental le sea hostil. No tiene sentido esforzarte en conseguir una cosa y estar pensando en otra. Todo debe ser creado mentalmente en primer lugar, y todo está sujeto a seguir un patrón mental determinado. Los pensamientos son imanes que atraen cosas de su misma naturaleza. Si tu mente por miedo piensa el mayor tiempo en la pobreza o la enfermedad, te traerá pobreza y enfermedad. No hay posibilidad alguna de que produzcas lo opuesto de lo que tienes en tu mente, ya que tu actitud mental es el patrón que está insertado en tu vida. Todos los logros, sin excepción, se realizan primero mentalmente. Sé optimista. Acostúmbrate a apreciarlo todo con talante constructivo, a verlo desde el lado amable y esperanzador, desde el lado de la fe y la confianza. Abstente de mirar la vida con duda e incertidumbre. Adquiere el hábito de creer que va a suceder siempre lo mejor. El poder maravilloso de su subconsciencia. Usted puede traer a su vida más poder, más riqueza, más salud, más felicidad y más alegría aprendiendo a contactar y a desatar el poder oculto de su mente subconsciente. Usted no necesita adquirir ese poder, usted ya lo posee.
Solamente necesita aprender a usarlo. Necesita entenderlo a fin de que lo pueda aplicar en todas las secciones de su vida. He visto el poder de la subconsciencia levantar a personas de estados imposibilitados, sanándolos y dejándolos fuertes otra vez, y liberarlos para salir al mundo a experimentar felicidad, salud y expresión jovial. Hay un poder milagroso de sanación en su subconsciencia que puede sanar la mente atormentada y el corazón roto. Puede abrir la puerta de la prisión de la mente y lo puede liberar. Lo puede liberar de toda clase de esclavitud material y física. Nuestra mente subconsciente posee un tremendo poder para crear en nosotros el hábito de la buena esperanza, el cual no es otra cosa que estar en todo momento convencidos de que podremos lograr todo lo que ambicionamos y que nuestros sueños tendrán siempre una realización feliz. Tienes que decirle a tu subconsciente exactamente lo que quieres. Necesitas dirigirlo para que te ayude a conseguir tus objetivos. Cuando realmente sepas cuál es tu verdadero deseo, tu mente subconsciente te guiará de manera infalible hasta su cumplimiento. Pero para esto, ella necesita estar segura de que tú quieres conseguir tu objetivo de una manera genuina, ferviente y decidida, y de que no te olvidarás de él para sustituirlo por uno cualquiera de tus otros deseos contradictorios o caprichos momentáneos que pululen por tu mente. Para estar en disposición de alcanzar tus metas, tienes que convertirte en un pensador positivo. La subconsciencia no puede razonar como su mente consciente. Su mente subconsciente no puede discutir polémicamente. Por lo tanto, si le das sugerencias incorrectamente, las aceptará como ciertas y procederá a ocasionarlas como condiciones, experiencias y acontecimientos. Todas las cosas que le han ocurrido se basan en pensamientos impresos en su mente subconsciente a través de la creencia. Si usted le ha comunicado conceptos erróneos a su mente subconsciente, el método seguro para vencerlos es la repetición de pensamientos constructivos y armoniosos repetidos con frecuencia, que serán aceptados por su mente subconsciente, así formando hábitos nuevos y saludables de pensamiento y vida, puesto que su mente subconsciente es la residencia del hábito. El pensar habitual de su mente consciente deja huellas profundas en su mente subconsciente. ¿Cómo hacer que la subconsciencia trabaje para usted? La primera cosa a darse cuenta es que su mente subconsciente está todo el tiempo trabajando. Está activa día y noche, ya sea esté influyendo sobre ella o no. Su subconsciencia es la constructora de su cuerpo, pero usted no puede percibir u oír conscientemente ese silencioso proceso interior. Su asunto está con su mente consciente y no con su mente subconsciente. Mantenga su mente consciente ocupada solamente con la experiencia de lo mejor y asegúrese de que los pensamientos que habitualmente piensa se basan en cosas que solamente sean preciosas, verdaderas, justas y de buen contenido. Comience ahora a encargarse de su mente consciente, sabiendo en su corazón y alma que su mente subconsciente siempre está expresando, reproduciendo y manifestando de acuerdo a su pensar habitual. Recuerde, tal como el agua toma la forma de la tubería en que la fluye, el principio de la vida fluye a través de usted según la naturaleza de sus pensamientos. Finalmente, todo lo que logramos y todo lo que dejamos de lograr es un resultado directo de nuestros propios pensamientos. Solo a nosotros nos pertenecen nuestras fortalezas y debilidades, nuestras purezas e impurezas. Somos nosotros los únicos que podemos cambiarla, nunca otra persona. Tanto nuestra felicidad como nuestro sufrimiento se desarrollan en nuestro interior. Recuerda, como pensamos, así somos. Como continuemos pensando, así permanecemos.